¿Qué tal? Buen día a todos. Vamos a continuar con el tema de campo eléctrico. Ya hemos visto la ley de Coulomb, pero hay una relación entre la ley de Coulomb y el campo eléctrico. Esa relación la vamos a expresar mediante la fórmula que vemos en la diapositiva. Eh, el campo eléctrico va a ser igual a F sobre Q0, donde Q0 será una carga de prueba, como nos dice aquí en la diapositiva. Ese campo eléctrico será provocado por una fuente de carga que se le conoce como carga de prueba y se relaciona con la fuerza eléctrica sobre dicha carga. Carga de prueba que nos hace mención aquí que es carga de prueba por carga unitaria. Entonces el campo eléctrico estará expresado como E es igual a F sobre Q0 en Newton sobre Coulomb. Adicionalmente, si queremos calcular el campo eléctrico sin conocer la fuerza eléctrica, podemos calcularlo a través de la siguiente expresión. E va a ser igual a K por Q sobre R cuadrada. Esta fórmula no es más que la sustitución de la ley de Coulomb sobre la fórmula anterior, donde F va a ser igual a K por Q1, Q2 sobre R cuadrada. Por eso aparece aquí el término R cuadrada. Recuerden que tenemos la fórmula anterior que se relaciona la fuerza eléctrica con el campo eléctrico. Si nosotros sustituimos aquí en F la ley de Coulomb, esta Q que está dividiendo se cancela con una Q de la ley de Coulomb y aparece la constante K. Entonces es simplemente sustituir F, el valor de la ley de Coulomb, sobre esta fórmula y llegamos a la fórmula que tenemos en esta otra parte. Va a seguir siendo campo eléctrico en Newton sobre Coulomb. K es la constante que ya conocemos, que es 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Q es la carga eléctrica expresada en coulombs. R es la distancia que hay de la carga al campo eléctrico, expresada en metros. Y F va a seguir siendo la fuerza eléctrica expresada en newtons. Adicionalmente, tenemos que el campo eléctrico tiene unas líneas sobre las cargas positivas y sobre las cargas negativas. Esas líneas del campo eléctrico van a ser líneas que salen de las cargas positivas, pero en las cargas negativas esas líneas entran. Estas líneas del campo eléctrico son similares a las líneas del campo magnético. Adicionalmente, las cargas eléctricas poseen otras líneas que están aquí en color azul. La idea es que sean circulares. Son líneas equipotenciales. ¿Por qué se dice que son equipotenciales? Porque si nosotros medimos alrededor de esa circunferencia con un instrumento de medición, vamos a detectar que el valor va a ser muy similar. Por eso se le conoce como líneas equipotenciales. Existen algunos experimentos donde es posible visualizar esas líneas de equipotenciales y las líneas del campo eléctrico. Adicionalmente, bueno, este es el caso de cargas puntuales. Adicionalmente, si son cargas en placas paralelas, que es el principio del funcionamiento de los capacitores, las líneas del campo eléctrico son perpendiculares, es decir, a las placas, y las líneas equipotenciales van a ser paralelas a esas placas, que serán placas positivas y negativas, o pueden ser placas eh, de igual magnitud, cargas dos placas positivas o dos placas negativas. Bien, el caso de dos cargas de diferente naturaleza, aquí las vimos separadas, cada una de manera puntual, las líneas del campo eléctrico. En el caso de que sean un par de cargas, que se le conoce como dipolo eléctrico, cuando son cargas sentido contrario, las líneas del campo eléctrico salen del lado positivo y entran en el lado negativo.
que es lo que vimos en la diapositiva anterior. Tenemos que de las cargas positivas las líneas del campo eléctrico salen y en las cargas negativas las líneas del campo eléctrico entran. Aquí tenemos la interacción de dos cargas puntuales de diferente naturaleza. Nos dice aquí que el número de las líneas que salen de la carga positiva es igual al número de las que terminan en la carga negativa. Es un espectro similar al campo magnético. En el caso de que fueran cargas de la misma naturaleza, ya sean dos cargas positivas o dos cargas negativas, el efecto es como el que vemos en esta diapositiva. Al centro tiende a ser un campo eléctrico nulo, es decir, como son de la misma naturaleza, las líneas del campo eléctrico salen de la carga positiva y al encontrarse de frente de de la carga positiva, pues estas se repelen. De tal forma que de manera física o de manera práctica, el campo eléctrico aquí será nulo. Ok. Dicho esto del campo eléctrico, vamos a resolver estos ejercicios que están en las diapositivas que ya les compartí. Quizás los van a encontrar en diferente orden, pero toda la información está ahí. Vamos a ir directamente sobre la pizarra, donde ya tengo los ejercicios. Y tenemos entonces aquí los ejemplos. El primer ejercicio nos habla sobre, dice, un pequeño objeto de 3.8 gramos de masa y menos 18 microcoulombs de carga está suspendido sobre el suelo sin moverse, cuando es sumergido en un campo eléctrico uniforme perpendicular al suelo. ¿Cuál es la magnitud y dirección del campo eléctrico? Ok, vamos a plantear primero qué datos tenemos para que podamos resolver este ejemplo. Vamos a seguir empleando las mismas fórmulas que acabamos de ver. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a extraer los datos. Tenemos, nos dando un valor de masa de 3.8 gramos. Y tenemos una carga de menos 18 microcoulombs. Ok. Y nos piden calcular la magnitud y dirección del campo eléctrico. Es decir, cuánto es la magnitud y en qué dirección. Dado que el campo eléctrico y la fuerza eléctrica son magnitudes vectoriales, por eso nos menciona la dirección. Ok. Nos dice entonces que está suspendido. No nos indica la distancia. Si retomamos las fórmulas que tenemos que campo eléctrico es igual a F sobre Q. Tenemos el valor de Q, pero no tenemos el valor de F. Aquí vamos a hacer uso de fórmulas de aplicación de la física, que no es más que una fórmula que nos relaciona la masa con la gravedad, que es la fórmula de la segunda ley de Newton. Recordando que fuerza es igual a masa por aceleración, que en este caso va a ser la gravedad.
vamos a sustituir ese dato en la fórmula. Vamos a calcular por este lado primero cuánto es esa fuerza. Si sabemos que fuerza es masa por gravedad, tenemos que expresar la masa en kilogramos, que es como aplica la ley de Newton. Entonces, fuerza es igual a masa por gravedad. Para que podamos expresar la masa en kilogramos, simplemente, ya sea que le multipliquemos, perdón, la dividamos entre 1000 o hacemos directamente la conversión aquí. Es 3.80 gramos y 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Y esto es igual ¿a cuánto? 3.80 sobre 1000. Equivale a 3.8 por 10 a la menos 3 kilogramos. Con ese dato calculamos aquí 3.8 por 10 a la menos 3 por el valor de la gravedad. Voy a poner por acá abajo. Voy a poner de este lado. Esto lo vamos a poner acá. Aquí. Por el valor de la gravedad, que es 9.81 por 10 a la menos... no, aquí este ya no va por 10 a la menos 3. 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, la fuerza será por 9.81, 37.278, 37.28 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3 newtons. Con ese valor sustituimos en la fórmula E igual a F sobre Q. Por acá. E es igual a F sobre Q. F va a ser 37.28 por 10 a la menos 3 newtons sobre la carga que vale 18 por 10 a la menos 6 coulombs. Y eso nos va a dar un valor de campo eléctrico. 37.28 por 10 a la menos 3 entre 18 por 10 a la menos 6. . . 。 . 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
y eso equivale a 2071.11 newton sobre coulomb, o bien también lo podemos expresar en notación científica 2.07 por 10 a la 3 por 10 a la 3 newtons sobre coulomb, o bien 2.07 kilonewtons sobre coulomb. Este sería el resultado del primer ejercicio, que nos pide, calcular la magnitud. Ya tenemos la magnitud, nos hace falta la dirección del campo eléctrico. Ok, ¿cómo vamos a obtener esa dirección? Nos dice que está suspendida esa carga sobre el suelo. No nos hace mención a ningún dibujo, pero bueno, a ver, vamos a tratar de ilustrarlo. Está aquí de este lado. No hay distancia, simplemente nos dice que está suspendida sobre el suelo, a una distancia. Vamos a suponer que está de esta manera. Es una carga negativa. Es una carga negativa. No hay distancia sobre. Voy a dibujar aquí a simular que esto es el suelo. Y bueno, recuerden que para calcular el campo eléctrico suponemos que donde queremos saber el campo eléctrico siempre vamos a suponer una carga positiva. Por lo tanto, si queremos medirlo con respecto del suelo, vamos a suponer que aquí habría una carga positiva. ¿Cómo será la atracción o la interacción entre una carga negativa y positiva? Recuerden que las líneas del campo eléctrico salen de las cargas positivas y entran en las cargas negativas. Por lo tanto, la interacción entre estas dos, si quisiéramos saber el campo eléctrico en el suelo con respecto a la carga, en este punto, esto iría hacia arriba y hacia abajo iría el campo eléctrico de la carga negativa. Perdón, al revés, estaría entrando el campo eléctrico. Sale de la carga positiva y entra en la carga negativa. Entonces, si quisiéramos analizar el campo eléctrico en la carga en el suelo, pues el campo eléctrico iría hacia arriba. En el caso de la carga negativa, el campo eléctrico iría hacia, hacia la misma carga.
Continuemos entonces con el siguiente ejercicio, que nos habla sobre un arreglo de cargas. Tenemos aquí dos cargas que se encuentran de manera horizontal. Dice, determine la intensidad del campo eléctrico en un punto a 1 centímetro a la izquierda de la carga media que se muestra en la figura. Ese es el inciso A. El inciso B dice, si una carga de menos 2 microcoulombs se coloca en ese punto, ¿cuáles son la magnitud y dirección de la fuerza sobre ella? Ok, voy a mover esta parte a ver si me permite. Si no, tendré que mover todo. No. Sí, voy a tener que mover todo. Ok, vamos a pegarlo aquí. Y nos dice, ok, queremos calcular la magnitud y dirección del campo eléctrico. Dice, en un punto a 1 centímetro a la izquierda de la carga media. La carga media es esta. La vamos a numerar como Q1, Q2, Q3. Solo es para efectos de numeración. No hay regla que me indique cuál va a ir como Q1, Q2, Q3. Lo que nos importa es la magnitud del campo eléctrico. Yo puedo numerar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha o empezar por el centro, ir hacia los lados. Eso es indistinto. Okay, nos dice que queremos calcular el campo eléctrico a 1 centímetro de la carga central. Tendríamos que calcularlo aquí. Como queremos calcular el campo eléctrico aquí vamos a considerar que existe una carga positiva. Siempre que nos pidan calcular el campo eléctrico en un punto, vamos a considerar que en ese punto tenemos una carga positiva. Por eso lo estoy marcando aquí, de esta manera. Y vamos a ver lo de las distancias. Nos dice que aquí hay 1 centímetro. Es lo que nos dice, 1 centímetro a la izquierda de la carga media. Bien, en este caso tenemos 3 cargas involucradas. Lo que tenemos que hacer es calcular el campo eléctrico. El efecto de la carga Q1 sobre esta carga, en este punto, es positivo y positivo. Tendremos, su efecto va a ser este. Aquí tendremos E1. El efecto de Q1 con Q2, pero con la carga Q2, es positiva, positivo y positivo, pues va a tender a repelerse. Bien, el efecto de Q1, ya lo dibujé. Como son cargas iguales, las líneas del campo eléctrico se van a repeler. En el caso de la carga Q2 con la carga que tenemos a 1 centímetro, va a ser de la misma magnitud, por lo tanto, tendremos hacia el lado contrario campo eléctrico 2. Y del efecto de la carga que está hasta el lado contrario de menos 2 microcoulombs, es positivo y negativo, se van a atraer. Aquí vamos a tener E3. Para poder calcular nosotros cuál es la magnitud de ese campo eléctrico,
pues tendremos que aplicar la fórmula que vimos anteriormente, que es campo eléctrico es igual a K Q sobre R cuadrada. Pero la vamos a aplicar 3 veces. Una para Q1, una para Q2 y una para Q3. Y como tenemos que calcular la magnitud, de acuerdo a la dirección de las flechas que tenemos, va a ser igual, lo que está a la derecha va a ser positivo, de acuerdo a la recta numérica. Después del 0, hacia la derecha es positivo y antes del 0 es negativo. Hacia el lado derecho tenemos E1 y E3. Y del lado izquierdo tenemos E2. Por eso es negativo. Pero tenemos que calcular cuánto vale E1, E2 y E3 respectivamente. Para poder calcular E1, vamos a hacerlo aquí, de este lado, E1 va a ser igual a K por Q1 sobre R cuadrado. K es 9 por 10 a la 9, que multiplica a Q1, que vale 6 microcoulombs, que sería 6 por 10 a la menos 6, sobre la distancia que separa, la distancia que hay desde la carga, el punto de 1 centímetro hasta Q1, esta distancia, la distancia que hay aquí. Esta distancia, por diferencia, debe de ser 2 centímetros. 2 centímetros equivale a 0.02 metros. Esto es entre 0.02 al cuadrado. Esta va a ser nuestra 9 por 10 a la 9 por 6 por 10 a la menos 6 sobre 0.02 al cuadrado. Esto nos da un valor muy grande, 135 por 10 a la 6. Por 10 a la 6 newton sobre coulomb. O bien 135 meganewton sobre coulomb. Este es el caso de E1. E2 va a ser K por Q2 sobre R2. R al cuadrado, perdón. K va a ser siendo 9 por 10 a la 9 por Q2, que vale, es la carga central, 1.5 por 10 a la menos 6 sobre la distancia que separa el punto de la carga. En este caso ya no son 2 centímetros, es la distancia que hay entre la carga, o el punto más bien, donde queremos saber el campo eléctrico, con la carga 2, y eso es igual a 1 centímetro. 1 centímetro equivale a 0.01 metro al cuadrado. ¿Y esto cuánto va a ser? Es 9 por 10 a la 9 por 1.5 por 10 a la menos 6 sobre 0.01 al cuadrado. ¿Nos dio lo mismo? Sí, nos da lo mismo. Solo cambia el valor de la carga
Y aquí son 1.5, pero la distancia también es diferente. (135 por 10 a la 6). Newton sobre Coulomb. Ok. Es lo mismo, 135 meganewton sobre Coulomb. Y por último, es el valor de E3. Ay, perdón. E3 es igual a K por Q3 sobre R cuadrada. K es 9 por 10 a la 9 por Q3, que vale 2 microcoulombs. Pero ojo, aquí el signo no va a ir, el menos 2, va a ser 2 por 10 a la menos 6 entre la distancia que hay desde el punto donde queremos saber el campo eléctrico hasta donde llega la carga 3, que es hasta acá. Esta distancia. Esa distancia será de 2 más 1, 3 centímetros. O bien 0.03 metros. Esta distancia es 3 centímetros. Por lo tanto, E3 va a ser igual a 9 por 10 a la 9 por 2 por 10 a la menos 6 sobre 0.03 al cuadrado. Y esto equivale a 20 por 10 a la 6. Newton sobre Coulomb, o bien 20 meganewton sobre Coulomb. De tal forma entonces que ya podemos calcular la magnitud del campo eléctrico o la intensidad del campo eléctrico de acuerdo a lo que teníamos acá arriba. Esto va a ser igual a E1, que vale 135, más E3, que vale 20, menos E2, que vale 135. Haciendo las cuentas, 135 positivo con 135 negativo se cancela. Por lo tanto, será 20 meganewtons sobre Coulomb. Y la dirección es, como es positivo, será hacia la derecha. Esa es la magnitud del campo eléctrico. No nos pide aquí la dirección. No, solo nos pide la intensidad del campo eléctrico. Ok. Adicionalmente nos dice si una carga de menos 2 microcoulombs se coloca en un punto. En este punto dice cuáles son las magnitud y dirección de la fuerza sobre ella. Ok. Para no aplicar la ley de Coulomb, que tendríamos que aplicarla 2 veces,
Pues simplemente hacemos uso, como ya tenemos cuánto es el campo eléctrico resultante ahí, vamos a ir a otra hoja. Ahí ya tenemos el campo eléctrico. Déjenme mover aquí el ejercicio. Como ya tenemos el campo eléctrico, recuerden que tenemos la fórmula E es igual a F sobre Q. Nos piden calcular para el inciso B la fuerza. Si despejamos de esa fórmula F es igual a E por Q. E vale 20 por 10 a la 6 por la carga de ¿cuánto nos dice? 2 microcoulombs. 2 por 10 a la menos 6. Pero la carga es negativa. Ahorita vemos la dirección. Sería 20 por 10 a la 6 por 2 por 10 a la menos 6. Esto es igual con 40. 40 newtons. Vamos con la dirección. Vamos a suponer que aquí está. Pero nos dice que en ese punto, bueno, aquí inicialmente tenemos las cargas. Aquí tenemos Q1, aquí estaba Q2 y Q3. Y nos dice que sustituyamos ahora una carga negativa. Aquí, de menos 2 microcoulombs. Nos pregunta cuál es la magnitud de dirección de la fuerza sobre ella. Ya tenemos aquí un campo, en este punto, positivo, y ponemos una carga negativa, pues la carga, la dirección debe ser por consiguiente hacia la izquierda, porque se van a atraer. Bueno, de hecho aquí el campo eléctrico va hacia acá y entraría sobre esta parte. Inicialmente el campo eléctrico resultante es este. Recuerden que nos dio 20 por 10 a la 6. Pero nos dice que si sustituimos, en vez de que haya ahí una carga, ponemos una carga negativa, en ese punto, dice, si una carga de menos 2 microcoulombs se coloca en ese punto, ¿cuáles son la magnitud y dirección de la fuerza sobre ella? Ok. Si analizamos de este caso que era positivo, positivo y negativo. La carga Q1 con la carga Q2, poner bien para que se vea. Si analizamos, ahorita nos vamos a olvidar del campo eléctrico, vamos a analizar la interacción con la ley de Coulomb. Negativo con positivo iría para acá, pero recordamos que Q1 con Q2 se anulan en campo eléctrico, es decir, la magnitud de
E1 con la magnitud de E2 se cancelan. Aquí están. 1 con 2 se cancela y solamente queda la interacción entre Q3. Okay. Entonces, esta interacción positivo-negativo y negativo-positivo se van a anular y únicamente va a interactuar negativo con negativo. De Q3 con la carga de 2 microcoulombs, positivo con negativo negativo, son cargas iguales. Entonces, la fuerza resultante va a ser para este lado porque se repelen. Si yo tengo únicamente esto, negativo, que es donde están los 2 microcoulombs, y de este lado está también Q3, lo demás ya se anula, recuerden que lo vimos, negativo con negativo, entonces la fuerza resultante va a ir para acá y para acá. Si analizamos la fuerza en ese punto de 2 microcoulombs, la fuerza resultante va a ser esta, que es esta de 40 newtons, va a ir hacia la izquierda. Bien, hasta aquí dejamos entonces el tema. En clase vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Igual vamos a resolver las dudas que pudieran surgir con la solución de estos ejercicios. La ventaja es que pueden repetir nuevamente el video y ver paso a paso cómo se fue resolviendo. Nos vemos en la próxima sesión.